Doctor Vázquez, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? De conformidad con el manual para la entrevista en la audiencia pública, usted tiene 15 minutos para exponer sobre los 3 puntos señalados ahí, que ya los conoce, los voy a repetir para estar reiterados. Sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Continúe, por favor. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, sobre la justificación de mi aspiración a pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, empezaré diciendo que en realidad yo considero que la tarea de un juez es una tarea noble, de muchos sacrificios y sobre todo de extremada responsabilidad. Básicamente porque tiene su función es la de otorgar derechos a los litigantes. Está en juego, obviamente, en un litigio judicial el derecho del uno versus el derecho del otro. Entonces el juez tiene que tener la recta razón para determinar quién tiene en verdad la razón de acuerdo a la ley, a la Constitución, a la ley y obviamente aplicar justicia. Es necesario aplicar fallos con visión constitucional, con visión de derechos humanos, y para eso se necesita conocimientos prácticos, conocimientos jurídicos, una formación y una trayectoria de vida en la función judicial, en el libre ejercicio de la profesión o en la docencia universitaria. Yo en realidad pienso que por mi trayectoria que tengo en el libre ejercicio y en el servicio público, estoy capacitado para ser juez de la Corte Nacional y por lo tanto mi justificación va más allá del derecho constitucional que permite la participación ciudadana, sino a mi firme convicción de creer que estoy capacitado para ser juez, señor doctor. Su experiencia profesional, segundo punto. Gracias, doctor. Con respecto a mi experiencia profesional, deberé rememorar los años 90 posiblemente, cuando empecé a trabajar, si bien es cierto, no a ejercer la profesión, pero sí trabajé desde que era estudiante, en varios estudios jurídicos como asistente de abogado y también en el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Católica del Ecuador, en 2 semestres. En un semestre estuve en el consultorio propio en la sede de la universidad y el segundo semestre lo hice en la cárcel de mujeres de la ciudad de Quito, que queda en el Inca. En verdad mi ejercicio profesional comenzó en junio del año 1994, cuando me gradué de abogado y de doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ejercí la profesión de abogado durante 14 años, en varias materias, civil, en materia penal, en materia en derecho societario, en el campo administrativo, en realidad casi en todas las áreas. Ejercí la profesión hasta el mes de marzo del año 2008, fecha en la cual ingresé al servicio público. Estuve en marzo del año 2008 hasta diciembre de ese año en calidad de abogado de la Dirección Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. En enero del 2009 fui nombrado director de Patrocinio Judicial y Solución de Conflictos del Ministerio, teniendo bajo mi responsabilidad la parte de patrocinio de los juicios civiles, laborales, penales, constitucionales que se presentaban en contra del Ministerio y por el Ministerio. Y en la parte del derecho administrativo tocaba tramitar y resolver los recursos administrativos que por apelación y o por recursos de revisión tenían que ser conocidos y resueltos por el señor ministro. Entonces, en la Dirección de Patrocinio Judicial damos el trámite a todo el expediente y se extendía el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del ministro. En este cargo estuve por el lapso de 1 año, 4 meses y hasta abril del año 2010.
En mayo del año 2010 pasé a trabajar en el municipio de Quito. Fui nombrado director de asesoría jurídica de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, que es una entidad municipal que tiene como misión prevenir e investigar actos de presunta corrupción, obviamente, de servidores y servidoras del municipio de Quito. En esta institución, mis funciones eran asesorar a la máxima autoridad, al directorio de la comisión y obviamente a los compañeros y compañeras en el quehacer cotidiano del derecho, como en contratación pública, como en aplicación de la LOCEP, emisión de criterios jurídicos, en fin, todo lo que le corresponde hacer a un director jurídico. Salí de esta institución en el mes de mayo de este año, obviamente presenté mi renuncia por el cambio de autoridades. Esa es mi experiencia profesional. Tengo a la fecha más de 20 años de ejercicio profesional, distribuidos 14 en el libre ejercicio y 6 en el servicio público, doctor. Gracias, doctor. Su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador, que es el tercer punto. Ya, la administración de justicia en el Ecuador considero que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. En una sociedad civilizada, para evitar los problemas y los conflictos vayan más allá de donde deben ir, la ciudadanía debe confiar la solución de sus problemas a los entes que administran justicia. Frente a eso, es obligación de los jueces y juezas, obviamente, administrar justicia con una visión normativa constitucional y una visión de defensa de los derechos humanos. El juez se ha convertido ahora en garante de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Por lo tanto, la administración de justicia tiene varios pilares sobre los que se sustenta para aplicársela. En primer lugar, yo creo que el pilar fundamental es el ser humano, es decir, los jueces y juezas. En segundo lugar, tendríamos a la norma a aplicarse. En tercer lugar, el procedimiento que debe darse a cada proceso. Y en cuarto lugar, obviamente, los bienes materiales para ejercer la administración de justicia, más toda la tecnología que tiene que estar a disposición de los jueces, juezas y por ende de los abogados que litigan y la ciudadanía, que es en definitiva la beneficiada de este tema. En primer lugar, los jueces y juezas, porque en un Estado constitucional de derechos, el juez en realidad es quien en última instancia garantiza la real existencia y aplicación de los derechos consagrados en la Constitución y los de derechos humanos. Es su obligación convertirse en garante de esos derechos. El juez tiene que aplicar la normativa constitucional, los derechos constitucionales y los derechos humanos sobre cualquier otra norma para aplicar justicia. En segundo lugar, sobre la norma que habíamos hablado anteriormente, debo indicar que aquí debemos justamente, aplicando el concepto de Estado constitucional de derechos y justicia, aplicar el principio de supremacía de la Constitución. Es decir, que la Constitución está en realidad sobre todas las demás leyes. Y se debe garantizar, obviamente, que esta Constitución esté vigente y se la debe aplicar en los fallos cotidianos que se dan por parte de los jueces y juezas de la función judicial. En tercer lugar, tenemos el procedimiento. Si bien el procedimiento también consiste en normas, pero lo he separado básicamente porque en el procedimiento también existen situaciones que pueden ayudar para que la justicia brille y llegue a pronto término. El juez tiene la obligación de garantizar el procedimiento como tal de cada uno de los procesos, garantizando los principios que rigen para el litigio judicial, como la inmediación, como la contradicción, que son los que garantizan que las partes estén en igualdad de condiciones.
La Constitución actualmente ha hecho una especie, llamémoslo así, de división de administración de justicia en varios campos. Ha especializado a la administración de justicia. Así tenemos la justicia constitucional, tenemos la justicia ordinaria, tenemos la justicia electoral, la justicia indígena y finalmente la justicia de los jueces de paz o justicia comunitaria. Esto en realidad es un gran logro para los operadores de justicia, para la ciudadanía y para los abogados litigantes, porque en primer lugar especializa a la administración de justicia en estos ejes que tiene, y en segundo lugar va a lograr descongestionar la gran carga laboral que tiene o que tenía, bueno, debe tener todavía la justicia ordinaria. Esto básicamente en cuanto al procedimiento y finalmente los medios para administrar justicia, que son básicamente el lugar donde se operan los, valga la redundancia, operadores de justicia, que en realidad hay que reconocerlo, la Consejo de la Judicatura transitorio y el actual han hecho un gran esfuerzo en dotar de infraestructura de calidad, infraestructura digna para administrar justicia por parte de los operadores de justicia, para atender a los usuarios y usuarias y a los abogados en libre ejercicio. También esto va de la mano con dotación de herramientas tecnológicas de última tecnología, básicamente para agilitar el proceso judicial y dotar de transparencia a las actuaciones judiciales, lo que conllevará obviamente a un mayor control social, y eso es muy bueno tanto para los jueces cuanto para la ciudadanía, que se sentirá respaldada de que mientras todo sea transparente no hay mayores problemas de actos de corrupción. Si bien es cierto, todos estos pilares que he mencionado de la administración de justicia son absolutamente necesarios, no es menos cierto decir que en definitiva la parte sustancial y medular de la administración de justicia lo constituyen las juezas y los jueces, que son en definitiva quienes van a resolver los casos puestos en su conocimiento. Por lo tanto, yo considero que es una obligación primordial, fundamental del Consejo de la Judicatura, nombrar efectivamente a jueces probos, a jueces honestos, a jueces con capacidad para poder administrar justicia en beneficio de la paz social y en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Gracias. Usted ha expresado algunos de los principios de la administración de justicia. Uno de ellos que yo considero que es muy importante y que está señalado como derechos de la Constitución y también en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es el principio de la seguridad jurídica. ¿Cómo un juez o una jueza debe aplicar este principio que a mi criterio es muy fundamental en las resoluciones que deben tomar las juezas o los jueces? Por supuesto, la seguridad jurídica consiste en efectivamente garantizar que lo que decida el juez sea lo correcto. Es decir, si es que existe una norma, tengo que yo como juez subsumir el hecho puesto en mi conocimiento para, en aplicación de una norma preexistente, dictar sentencia. Es decir, la seguridad jurídica consiste en básicamente la aplicación de la normativa constitucional de derechos humanos, la normativa secundaria y demás, en estricta aplicación de la norma. No puede el juez, sobre pretexto de cualquier actuación y demás, salvo el caso de que sean derechos constitucionales, aplicar o dejar de aplicar la ley. Entonces, la seguridad jurídica consiste en que a una determinada acción o actividad le corresponde una determinada hecho o una determinada sanción en cuanto a que todo en la vida tiene que ser, todo acto en la vida tiene una consecuencia determinada. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Hasta más adelante. Por supuesto que sí.
3:45.